a Él la puerta que entra en nuestros corazones. Por eso lo he titulado Mi intimidad correcta. Dios está alcanzando, anhelando, añorando la necesidad de cada uno de nosotros. Esa es la oración genuina. La oración genuina es agradar a Dios, de servir a Dios. Somos siervos del Dios Altísimo y a Él le agrada que tengamos intimidad con Él. Intimidad. Este es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque aprendemos a dirigir nuestras vidas, aprendemos a contactarnos, a orar. Porque orar, esa es nuestra vida. Desde que nos levantamos, en el momento que abrimos nuestros ojos, oramos. Oramos a toda hora. Cuando nos despertamos en la madrugada y a toda hora, en el trabajo, en todo lugar. La oración es imprescindible. La oración es parte de nuestra vida diaria. La oración no es una hora, no es lo que oramos en un servicio, no es en el momento que decido 15 minutos, no, es orar sin cesar, es siempre. Veamos en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor, veamos. Leemos aquí cómo el Señor nos guía. Así dice la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Entonces, la palabra nos enseña que no tenemos que estar afanados por las cosas que tiene la vida, porque realmente nos afanamos por todo, como humanos. Nos afanamos si hay dinero, si no hay dinero, si hay salud, si hay trabajo, si los hijos les falta esto, si les falta lo otro, claro. Pero dice, no se afanen. Todas esas peticiones, necesidades, ustedes tráiganlos a mí, a mis pies. ¿Y cómo sabe Él de eso? Cuando tú y yo oramos, cuando le presentamos a Él en oración y ruego nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Pero dice, cuando ustedes me piden, entonces yo les concedo. Cuando ustedes me hablan, dice Salmo 34, dice, yo estoy atento. Mis oídos están atentos. Por eso Él nos manda a que oremos, nos demanda, que es el pan nuestro de cada día. Mire, la oración es algo que nunca usted puede decir, oh, ya oré. Ya oré en la mañana. No. Mire, la oración es la comida diaria. Usted va a trabajar, va orando. Está trabajando, va orando. Va caminando, es orar. Usted en su trabajo, lo primerito es, Señor, ayúdame que este trabajo pueda yo satisfacer todas las necesidades en esta compañía y poder hacer todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. En oración, en clamor, todo lo que hacemos. Mire, Jesucristo siempre oraba. Dice que se iba al monte, se apartaba, se alejaba de las personas. Pero Jesucristo era Dios manifestado en carne. Dios vino en carne, pero siendo Dios manifestado en carne, vino a orar, a clamar. Si Él oraba para dejarnos a nosotros el ejemplo, tú y yo necesitamos clamar, orar, interceder. Él nos dejó la guía, la agenda, las líneas correctas, las directrices. Nosotros tenemos que orar por nuestras necesidades. Mire lo que dice capítulo 6, versículo Lucas 6, 12. Veamos lo que dice, por favor. Lucas 6, es importante que tomes nota de cada enseñanza. Es importante. En aquellos días, él, hablando de Jesucristo, fue al monte a orar. Y dice, pasó la noche orando. Dice, toda la noche se la pasaba orando. La pregunta es, ¿por qué estaba orando? ¿Qué necesidad tan grande había en ese momento? Pero dice en el verso siguiente, dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los discípulos, a los apóstoles. Y de ahí para allá está el nombre de los apóstoles. Vea, el Señor, para elegir sus hombres de confianza, fue a orar. No fue porque aquel me cayó bien, porque aquel siempre está conmigo. No, es en oración. Jesucristo, Dios en calidad de hombre, oraba por las peticiones. Ahora, tú y yo tenemos que orar para todas nuestras decisiones. Nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones todos los días.
dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué trabajo vamos a escoger o qué vamos a hacer en el trabajo. Todas las decisiones que tomamos van a afectar en nuestra vida futura. Entonces tenemos que entender que para tomar una decisión tenemos que orar. Los jóvenes dicen, bueno, me gusta aquella muchacha. ¿Ya oraron? ¿Sí? ¿Le gustó? No, pero por eso es que vienen muchos fracasos. ¿Por qué? Porque no buscan la presencia, la dirección de Dios. A ver si es la voluntad de Dios. No le dice, Señor, pero es que yo quiero. Dámelo, Señor, dámelo. Esa no es la oración. Es lo que yo quiero, no, sino es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo mejor? Si es para mí, entonces Dios me lo va a dar, pero que sea la voluntad de Dios, que sean basadas en la voluntad de Dios, no en nuestros deseos. Por eso, hermano, hermana, oramos en la carne. Y usted sabe cómo ora la carne, conforme a lo que yo quiero. Oh, Señor, dame esto porque yo necesito esto. Señor, dame aquello porque aquello es lo que yo he soñado toda mi vida. Dámelo, Señor. Y no es así. La oración del Espíritu no es mi voluntad, sino la tuya. Aunque no nos guste la respuesta, pero es conforme tu voluntad. Porque no es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe qué es lo que va a agregar a nuestras vidas. Hermano, tenemos que tomar decisiones correctas orando en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién no quiere un auto nuevo, verdad? Todos queremos un auto nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos al dealer y ¿qué? El vendedor le muestra uno, otro y le convence, le da tanta garantía. Oh, mira que es lo mejor, que tiene un motor de y empieza a inventar cosas, ¿verdad? Pero entonces usted viene, ve la billetera, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto? Estoy emocionado, me gustó lo que me dijeron. Ok, y lo compramos. No. Entonces, ¿qué pasó? Vienen fraudes y vienen situaciones, pierdes el dinero. ¿Por qué? Porque no oraste antes de ir a comprar ese auto. Es sencillo, ¿verdad? Usted dice, pero para comprar un auto tengo que orar. Sí, Señor. Todo lo que tú hagas tiene que llevarlos a los pies del Señor. Tenemos que llevarlo a su presencia porque Él sabe que necesitamos, pero Él quiere que tú y yo intimemos con Él. La intimación, la intimidad en un matrimonio, si no hay intimación, se acaba la relación. Entonces con Dios es lo mismo. Tenemos que tener intimidad, porque sin intimidad nosotros no vamos a ningún lado. Es la brújula, porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos enseña. Entonces orar en el Espíritu, eso es lo que necesitamos. Tenemos que diferenciar que es orar en la carne y orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo de vida diferente. Pero este estilo de vida diferente tenemos que tener las directrices. Las directrices es doblar nuestras rodillas. Pueden decir, estamos en el estilo moderno. No, esos eran de los viejitos de antes que pasaban de rodillas. No. Dice Hebreos 13:8 que Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La santidad de Dios no ha cambiado, es de la eternidad hacia la eternidad. Entonces tenemos que tener esa convicción en mi espíritu, no en la carne. Porque la carne quiere muchas cosas. A la carne le gusta lo que le da la gana, lo que le satisface a la carne. Tenemos que buscar las decisiones en el espíritu. Veamos Mateo 17, por favor. Vamos a leer del capítulo 14, Mateo 17. Oiga bien lo que dice. Orar en el Espíritu. Cuando llegaron al Mateo 17, por favor, vamos a leer esta cita. Veamos. Una persona en la carne, un hombre, imagínense, Mateo 17:15. Dice, una persona que clamaba. Vean lo que dice. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de
¿hasta cuándo? Dice, mire, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Bien. Desde ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Este muchacho fue libre de las garras de Satanás. ¿Cuál fue la razón que causó la libertad de este hombre? Porque un hombre fue a los pies del Señor y le rogó: ten misericordia de mi hijo. Padres, madres que estamos aquí reunidos, nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca dejes de orar por todas las necesidades, por todas las situaciones. Apártalo de las drogas, del alcohol, de los vicios. Apártalo de las tentaciones. Rogar, clamar, interceder, ayunar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, orar. Orar. Solo cuando clamamos y oramos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos van a ser libres de las garras de Satanás, porque es la única forma que podemos entender cuando intimamos con Dios que la guerra no es personal, es espiritual. Tenemos que clamar, tenemos que llorar por los nuestros para que sean libres de ataduras. Mire, este hombre se arrodilló y le dijo: tengo un hijo que está endemoniado. Necesitamos hacerlo. Señor, clamar, doblar nuestras rodillas. Mire, Señor, tengo un esposo que está mal, tengo unos hijos que están atados en drogas, en alcohol, están perdidos en las calles. ¿Cuántas personas, cuántas madres, padres están en esta situación? Tenemos que clamar. Veamos en el verso 19. Los discípulos le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Sabe qué pasó? Ellos trataron, una y otra vez trataron de echar fuera el demonio. Pero el Señor le dijo: por vuestra poca fe, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dijeran de aquí para allá, pásate, nada sería imposible. Ahora, ¿cómo puedo yo conseguir esa autoridad espiritual? Vea lo que dice en el 20. Pero este género, pero este género no sale sin ayuno y oración. ¿Sabe? Nos podemos reventar orando, clamando, echando fuera al demonio, echando fuera. Pero si no hay oración, ayuno, clamor, intercesión, no pasa nada. Nada. El Señor no tuvo que gritar. Él no tuvo que agarrarlo del cuello y sacarle el demonio. Él reprendió, solo reprendió. Y el demonio tuvo que salir. La autoridad vino por la unción del ayuno y la oración. Tienes que orar, tienes que ayunar. Solo si clamas, oras y ayunas, tus hijos, tu mujer, tu esposo van a cambiar cuando dobles tus rodillas. No es por tu grito, no es por tu imposición, no es por tu capricho, no es por tu gana o por lo que tú quieras y porque tú ordenes o quieres manipular o ordenarle. No, es la oración, la humillación. ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántas lágrimas? Tenemos que derramar lágrimas, hermanos, para que sea transformada la vida de nuestras familias, nuestras propias vidas aún. Veamos Lucas 10, por favor. Versículo 2. Dice Lucas 10, 2. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos, por tanto, obrad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Una de las necesidades que tenemos que nosotros que clamar la iglesia es que mande obreros a su mies. Que mande obreros a su mies. Orar. No voy a orar solo por lo mío, por mis necesidades o por lo que yo quiero. Tenemos que orar por la iglesia en general. Tenemos que orar porque el Señor nos ha dado de gracia. Tenemos nosotros que dar por gracia. Y esa gracia es porque el Señor nos ha llamado. ¿Para qué? Para que oremos, clamemos y que todos los ciegos, los cojos, los sordos se reciban libertad, sanidad, liberación. Lo vamos a lograr orando. Señor, manda obreros a tu mies. Manda obreros a tu mies. Cuando nos habla que mande obreros a la mies, es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. El Señor nos llama y de gracia nos da. Entonces nosotros tenemos que llevar este regalo a otros. ¿Cuántos tenemos familias, hijos, nietos, esposos, esposas? ¿Cuántos vecinos, amigos, familiares? Es un pueblo grande. Y Él dice, empieza por Jerusalén y termina lo último de la tierra. Pero hay quienes que empiezan de lo último de la tierra. ¿Cómo?
evangelizando personas de África, del otro continente. No, si dice que primeramente es Jerusalén, Jerusalén es tu casa, tus hijos, tu compañera, compañero, esa es Jerusalén, pero no nos impide poder llevar y clamar y orar por los vecinos, por los amigos y por donde nos llamen. Es nuestra obligación como ministro de Cristo. Dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Tú y yo hemos sido llamados, ¿para qué? Para que este evangelio sea expandido, porque hermanos, ya no hay tiempo. El tiempo se acabó. Se acabó. La gracia se está extinguiendo, se está acabando. En otras palabras, el Señor ya viene. El Señor ya viene. Él viene ya por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo lo vamos a lograr? Clamando, rodillitis, clamor, oración, ayuno, intercesión. No solamente el Señor me salvó. Oh, gloria a Dios, me salvó. Soy libre. Cristo mismo. No. Nuestra obligación es clamar. Tus hijos, ¿cuántos hijos hay perdidos en tu casa? ¿En tu familia? Orar, clamar, interceder, gemir. Es intimidad. Un matrimonio, si no tiene intimación, se muere. ¿Por qué? Porque la intimación es la máxima, el máximo vínculo que hay en una pareja. Y el apóstol Pablo lo compara, la intimación con Dios como la pareja. Como la pareja. Si una pareja no está viviendo en su intimidad, pronto estará sepultada, muy pronto, porque el fruto de esa intimación es el amor, ese amor que Dios ha derramado en mi vida, y por amor nos hace libre, por amor nos ha salvado, nos sana, nos restaura, derrama el bálsamo, el ungüento. Pero necesitamos nosotros estar en intimación con el Señor. Veamos, dice la palabra del Señor. Dice el Señor, Mateo 26:41, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Cuántos nosotros no entramos en tentación? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Tenemos que orar. Todos tenemos tentaciones. Todos. Nadie tiene un cuerpo glorificado. Somos humanos. La carne es débil. Si oramos en la carne, vamos a terminar heridos. Cuando una persona ora en la carne, no pasa nada. Por eso, la oración, intimidad con Dios, es en el Espíritu. En el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, las cosas pasan. ¿Por qué? Porque hablamos directamente con el Rey. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro asistente. Orar en el Espíritu, conectados con Dios, es diferente a orar en la carne. Es una oración diferente. La oración en el Espíritu es diferente. Por ejemplo, ¿tienes gran hambre? Te vas a un restaurante, come un poquito de pollo, un poco de carne, y queda con la nariz en el plato, ¿verdad que no? Por más cansado que estés, tú comes, no te vas a dormir, ¿verdad? Porque la comida está deliciosa. Es igual forma la oración, tiene que ser deliciosa, tiene que ser algo que llena tu alma, que te conforta, que te levanta, que te muestra. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, la carne se cansa, quiere todo lo mejor para ella, porque la carne quiere otras cosas. Porque el que ora en la carne, todas las palabras se le terminan pronto. Empieza a orar y a los 15 minutos se duerme. Está orando en la carne. Porque hay pesadez, está pensando en los problemas, está pensando en la cocina, que se le quemó lo otro, está pensando en otro. Bueno, está pensando, su mente está divagando, su mente está afuera. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Para qué? Para vencer todas las tentaciones. La oración nos da fortaleza, nos ayuda a vencer toda clase de tentaciones. Toda situación, la carne es vencida cuando en oración clamamos y oramos. Se van todas esas cosas, los vicios, se van las situaciones que afectan. Todo camino que el hombre cree que es correcto, Dios te muestra en oración. Veamos Efesios 6, por favor.
Grande y maravilloso es el Señor. Efesios 6, por favor, veamos. Efesios 6, 18. Veamos lo que dice. Véanlo desde el versículo 10 cuando esté en casa, pero veamos el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, en todo tiempo. Oh, no quiere decir que tiene un horario, orar en el Espíritu. No tenemos horario. Nosotros en todo momento, a toda hora tenemos que orar. Orar en el Espíritu no importa, tiene que ser en todo tiempo, a toda hora. La súplica en el Espíritu tiene que ser en todo momento. Cuando tú te comunicas con el Espíritu, tú mismo sientes la presencia, tienes el deseo de hablar, de cantar, de adorar, de clamar. Tu tiempo se hace corto. Tú estás orando en el Espíritu, pasan 3 horas y tú crees que apenas empiezas a orar. Pero cuando tú estás orando y sientes que la oración es aburrida y larga, tienes problemas. Entonces esa oración está en la carne. Cuando la oración está en el Espíritu, hay deseo de clamar, de orar, levantas las manos, alabas, gritas, cantas y estás en el Espíritu. Pero cuando es en la carne, terminas con sueño, te duelen los brazos, todo. Entonces tenemos nosotros que estar impuestos. Hay que imponerle a la carne. Tenemos que imponerle a la carne, porque la carne vence el Espíritu si nosotros se lo permitimos. Oh, no, más tarde voy a orar. No, para mañana, no. Velad en todo tiempo, en todo momento. No podemos dejar de interceder porque la oración es mi alimento. En la oración yo estoy meditando en la palabra. Oramos y meditamos. Estamos alimentándonos porque estamos clamando, estamos intimidando. La razón más importante es que mi alma necesita ser fortalecida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, a través de la intimación con Dios. Cada día vamos a aprender a orar. Una persona nueva que no puede y no sabe qué es orar, puede llevar las directrices conforme como dice la palabra, para que pueda comprender que es una forma segura para poder vencer la carne, para poder salir adelante. Veamos el verso 19, por favor. Vean, en el 18. Y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los santos son la iglesia. La importancia de orar unos por otros. A veces, hermanos, tomamos nosotros demasiado, todo el tiempo orando por mí. Yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y dame. Se convierte en yo. No, orar unos por otros. Ora por el que está al lado tuyo, por el que está atrás, orando por todos, orando por los amigos, por los amigos familiares, por los hijos. La oración es general. No podemos, dice, perseverando y orando. Mire qué hermosa esta escritura. Orar, dice, con toda perseverancia. Perseverar es no dejen de orar. Y por mí, dice el apóstol, imagínense, por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Y dice el apóstol Pablo, y también por mí, hermanos, es tan importante sus oraciones hacia nosotros. Le voy a ser honesto, sin sus oraciones, hermanos, necesitamos sus oraciones. Oren por su servidor, por el pastor, por la familia, oren. Pues cuando uno dice necesitamos que oren por nosotros, no quiere decir, puede pensar alguien en qué pecados andarán. No, todos necesitamos, como humanos, cada día procuramos consagrarnos día a día, pero la oración de ustedes nos fortalece cuando vemos que alguien impone sus manos y nos dice, estoy orando por ti. Oh, maravilloso. Y decimos, Señor, dale el triple de lo que ellos están pidiendo para nosotros, porque necesitamos que oren por nosotros. La persona, nadie puede orar, nadie puede decir, estorbarse, porque uno va, estoy orando por ti. No, el orar por una persona no quiere decir, es que está en pecado. No, tú y yo no somos jueces para señalar a una persona está en pecado. Y aunque está en pecado, nosotros no somos nadie para levantar nuestro dedo y señalar a nadie, porque el único juez es el Señor. Tú y yo tenemos que orar, clamar, interceder por esa alma necesitada. Veamos Mateo 6. Mire,
Mire qué hermoso lo que dice Mateo 6:6. Por favor, quiero que lea esta cita tan maravillosa. Dice Mateo 6:6. Vea, por favor, quiero que tome esta lectura maravillosa, que se deleite en esta escritura tan hermosa. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en pública. No uses vanas repeticiones. No está diciendo que cada vez lo mismo y lo mismo. No. ¿Cuál es el aposento en este tema? ¿Cuál es su aposento? Puedes decir, mi dormitorio, en un rincón, mi baño, el closet. ¿Cuál es el aposento donde tenemos que encerrarnos con el Señor? ¿Cuál es? Miren, el aposento, pueden haber 200 personas orando, pero cuando entras al aposento, quiere decir a la intimación, a la presencia de Dios, a ti, tú ya no estás viendo a aquel que está al lado, el que está al otro lado, tú no estás ni siquiera escuchando que los niños andan corriendo. Tú estás en el aposento con el Señor, estás en la intimidad con el Señor, empiezas a hablar con el Señor, empiezas a clamar. Cada quien en su casa puede tener específicamente un lugar de aposento, claro que sí, pero el aposento es cuando tú y yo entramos en la intimación. Es en el momento que te concentras y levantas tus manos, levantas y abres tu corazón y empiezas a alabarle, a adorar, a cantarle al Señor en oración, porque la oración que tú haces al Señor lo puedes hacer en canto, en oración, en adoración, en alabanza. Es entrar en el secreto con Dios. Cuando tú te envuelves en el Espíritu de Dios, tus oídos solo van a escuchar la voz de Dios. Tus labios van a hablar con el Señor. No vas a escuchar ruido, no vas a ver a nadie, no vas a escuchar a nadie. Eso es orar en el Espíritu. Bien. Veamos Romanos 8, por favor. Veamos. Romanos 8:26, por favor. ¿Qué dice? Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda a que en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, no tenga temor cuando ores, no tengas temor de hablar en otras lenguas. No tengas temor. Busca la presencia del Espíritu, porque cuando te conectas con el Espíritu Santo no tienes que pensar nada en nadie. Tú conéctate con el Espíritu y el Espíritu va a fluir. Él se conecta con nosotros. Él dice en su palabra que Él intercede con gemidos indecibles. Quiero decirle algo. Cada vez que tú doblas tus rodillas, no es en vano. Cada vez que tú oras, no es en vano. No es en vano, es el tiempo de oro. Nuestras oraciones no son en vano. El Señor no es olvidadizo, no es distraído. Veamos primera de Juan capítulo 5, por favor. Vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14, por favor. Primera de Juan 5, 14, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Mi hermano, cuando nosotros pedimos conforme su voluntad, el Señor nos oye. Yo quiero ser escuchado por el Señor. Yo no sé usted, pero yo siempre quiero que el Señor me escuche. Cuando yo oro, ustedes me escuchan cuando yo oro. Si yo pido y yo oro conforme su voluntad, y Señor, haz tu voluntad en esto, el Señor me escucha. En el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, Él ha prometido que cuando nosotros oremos en su voluntad, Él concederá esas peticiones. ¿Por qué? Porque están dentro de su voluntad. Le estoy hablo, hermano, de algo que tú necesitas saber para conseguir la gracia y el favor de Dios. Hermano, la oración abre la ventana de los cielos. Es la llave para conectarnos con el Creador. La oración es importante. En Mateo 7:7, usted sabe, es la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaré, tocad ya. Pero hay que llamar, hay que tocar. Pero si no hacemos nada de eso, entonces las puertas no se van a abrir. Iglesia, tenemos que reaccionar
tenemos que clamar, tenemos que orar. No, pero a las personas ahora les gusta el salto, el brinco y que caen como arañas fumigadas ahí, que entre más salta, entre más baila y más brinca. No, eso no es avivamiento. El avivamiento es el conocimiento de Dios en la vida y es la santidad. No esas son locuras de ahora. No, hermanos, no. Veamos una parábola, la parábola que el Señor dio de orar. Mire, dice por favor en Lucas 18:1, por favor, vea. El Señor le refirió esta parábola, que la necesidad de orar, dice, y no desmayar. Nunca, no te canses de orar. Mire, ahí dice la escritura, dice que había un juez que no respetaba al hombre, no respetaba a nadie, era un impío. Había en la ciudad una viuda, la cual iba a él y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Este juez malvado no quería, pero un día dijo, no tengo temor de Dios, no le respeto a los hombres. Esta viuda me molesta tanto que le voy a hacer, me tiene agotada la paciencia. Y vea lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros clamamos día y noche. ¿Usted cree que Dios se va a tardar? No, claro que no. ¿Quiénes quieren respuesta del Señor? Yo quiero la respuesta del Señor. Por eso siempre estoy clamando y orando, siempre. Porque dice, no hará el Señor justicia a sus escogidos que claman día y noche, porque claman en la mañana, en la tarde, a toda hora. Dios no va a tardar en responder tu oración, aunque no vea la respuesta, aunque tarde en la respuesta. Persevera. Él sabe cuándo y dónde y en qué momento va a ser beneficiosa la respuesta para ti. Él sabe hasta cuándo. Ora a toda hora. A toda hora. En el nombre de Jesucristo. El clamor, la intercesión. Si nos humillamos, Él nos escucha. Si clamamos, Él nos escucha. Si intercedemos, Él nos escucha. No importa que no veas nada, un día lo verás. Tenemos que orar, tenemos que clamar, no importa. Hay quienes se desaniman porque están orando y no ven respuesta, no reciben respuesta. No podemos desmayar, no podemos, tenemos que insistir y clamar. Entre más intimación tenemos con el Señor, nuestra oración es más fructífera, es más floreciente, porque Él quiere que el pueblo esté en clamor. Si no, dígame cómo vamos a tocar el corazón de Dios. Es la única manera que tenemos el camino a hablar y a recibir las bendiciones. El camino para poder recibir la solidez de mis pasos cada día es solamente orando, clamando. Tienes que tener fe. La fe y la certeza y la seguridad que el Señor te va a conceder. Porque si ese juez injusto escuchó a la viuda, dijo, esta viuda me tiene cansado, la voy a escuchar, y le hizo justicia, un juez impío. Ahora, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así de esa forma te salvarás a ti mismo y a los que están alrededor tuyo. ¿Sabe? En esta última generación, ¿qué es lo que está pasando? La doctrina de Jesucristo está siendo atacada. ¿Por qué? Porque ahora están llevando todo a una misma iglesia universal, sean musulmanes, sea lo que sea, cualquier secta. No, tenemos que ser celosos para mantenernos en el camino correcto. Clamar, orar, interceder, porque cada uno de nosotros, cuando de la forma que nosotros recibimos de esa forma, esa doctrina te salva, y también a los que te escuchan. Ora, clama, intercede. Tenemos que ser celosos. La doctrina tiene que ser firme. No importa por dónde venga el ataque, no importa por dónde te ataque. Si la doctrina desde hace 2000 años está en el Nuevo Testamento, nada lo va a cambiar. Ora, clama, en santificación, integridad. Oremos, clamemos, intercedamos. No solamente es por uno. Si mi pueblo se humilla, Él escucha. Seguir la santidad, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Y todo esta es la respuesta de tus oraciones. Es la respuesta de una oración en el Espíritu.
tienes que entrar tú tienes que entrar en el espíritu. Nosotros tenemos que despojarnos de la carne y entrar en el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne codicia muchas cosas. La carne quiere para ella, pero el espíritu quiere fortalecernos. ¿Por qué? Veamos una cita, por ejemplo, en Santiago 4:2, por favor. Vamos a ver una de las últimas citas. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Imagínense, no pedís lo que deseas. Y si pides para gastar en tus propios deleites. No es la voluntad de Dios orar en la carne. Hay que orar en el espíritu, no por las necesidades personales, sino en el espíritu. Porque el espíritu sabe interceder, interviene e intercede. La oración en el espíritu. La oración muestra la eficacia de nuestra fe, de la confianza en Dios, en su palabra. La Biblia es palabra de Dios. Tenemos que tener fe y confianza, no en los tiempos que vivimos, porque vivimos en un tiempo de pecado, en la palabra. Tenemos que apoyarnos en la palabra, fe en Dios, fe en lo que está escrito en esa escritura, confiar en el Señor. Por eso oramos en conocimiento, porque creemos en las promesas de Dios. Yo creo cuando Él dice oren en el espíritu. Yo creo cuando dice que el espíritu intercede. Yo soy limitado y yo creo a esa palabra que dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo intercede por mí, porque necesito que el Espíritu me diga cómo interceder, cómo gemir, cómo discernir. Lo necesitamos. No podemos tener toda una vida en el Evangelio. Necesitamos nosotros. Veamos Efesios 3:20, por favor. Veamos lo que dice. Leamos Efesios 3:20, que es lo que nos dice. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. ¿Por qué dice? Porque dice, a Él le vamos a dar la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Pero si le pedimos conforme el Espíritu, cuando pedimos según la voluntad de Dios, allí es donde el Señor quiere llevarnos a nosotros. Orar en el Espíritu, no en la carne. En la carne no. Bien, veamos, vamos a hacer una práctica. Levante las manos, levante sus manos. Bueno, eso fue en la carne, ¿verdad? Yo se lo pedí y usted lo hizo. Levantó la mano. ¿Vio? ¿Escuchó? Levanta las manos. Levantó la mano. Bueno. Entonces la palabra dice, ora. Y entonces tú vas a orar. Eso es obediencia. Cuando tú entras en obediencia, entonces haces lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Así. Vamos a orar. Se dice en la iglesia. Entonces tú, sin que nadie diga levanta las manos, tú levanta las manos y empiezas a sentir algo y empiezas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es obediencia al Espíritu. Empiezas a sentir las brisas del Espíritu Santo moviéndose a tu alrededor. No quieres que el culto se termine. Tú no quieres que se cierren las puertas. No quieres. ¿Por qué? Porque has entrado al aposento alto. ¿Vio? Es algo sencillo la obediencia, ¿verdad? La presencia de Dios está en cada servicio que nosotros venimos aquí. No depende del Señor. Porque muchas personas dicen, ay, ojalá que Dios me hable este día. No, el Señor siempre está dispuesta a hablarnos, siempre. Depende de nosotros, de la obediencia en la palabra. Entra en tu aposento alto. Dile tus necesidades, habla, dile, Señor, yo vengo por algo más hermoso, por dones. Señor, aquí está mi vida y mi corazón.
y sin que te des cuenta, tú empiezas a levantar las manos, y porque hay una disposición, eso se llama obediencia. Cuando hay obediencia a su palabra, entonces Dios empieza a obrar. No tenemos que tener temor. Empiezas a orar y empiezas a interceder, y tú empiezas a hablar aún hasta en otras lenguas angelicales que el Señor ha derramado en su pueblo, porque son dones que el Señor derrama. Cuando el Espíritu Santo viene y se derrama en una persona y tú sientes la necesidad de orar en otras lenguas, déjate llevar, déjate ministrar. ¿Por qué? Ministrar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en ti cuando tú estás orando. Cuando estás orando en el Espíritu, tú te olvidas de todo. Tú te olvidas que lo que hay, tú levantas tus manos, tú empiezas a derramar tus lágrimas, abres tu corazón, y el Espíritu Santo empieza a derramar el bálsamo, el refrigerio, la medicina, y empezamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque entras en el aposento. Estamos en la casa de oración. Estamos en la presencia de Dios. Cuando tú sientes la presencia, esa presencia que estremece tu corazón, es el Espíritu Santo que irriga tu corazón desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de los pies. Vamos nosotros a preparar nuestro corazón. Vamos a rogarle al Espíritu Santo que se mueva en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea derramado en tu corazón y que empiece a fluir esa presencia, que puedas sentir dentro de tu corazón. Él quiere fortalecerte, quiere levantarte, quiere darte esa fuerza, quiere darte a ti, quiere darte la solidez, el dominio propio de decir no a lo que uno tiene que decir no, y levántate en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice, levantando manos santas, dice que somos santificados en su palabra. Cierra tus ojos y vamos. Dice Juan 17 que somos santificados en su palabra. Y tú lo crees, tú eres santificado ya. Tú no puedes pensar, ay, pero tengo tantas cosas que desagradables para Dios. No te autocondenes. Dios tiene el poder de poder sanar. Él tiene poder, autoridad para sacar a las personas de donde estén, de cualquier atadura, de cualquier maldición, de cualquier obra de brujería, santería, hechicería, para quitar enfermedades, para quebrantar maldiciones, para quitar herencias ancestrales. A una sola palabra del Señor, se abren los cielos y los ojos espirituales y los oídos espirituales de las personas empiezan a recibir sanidad, liberación, y a recibir las respuestas de todas las peticiones. Cuando es en espíritu, en estos momentos tú expone todas esas necesidades y dile, Señor, tú tienes absoluto control en todas las enfermedades. Tú, Señor, arregla mi corazón. Sí, Señor, dile, Señor, limpia, sana mi corazón, limpia de la cabeza hasta los pies. Dile, Señor, nos entregamos y nos cubrimos con esa preciosa sangre del Cordero inmolado. Nos cubrimos, Señor, porque esa sangre preciosa es la que nos limpia, nos libera, nos sana, nos fortalece. Oh Espíritu Santo, paséate en medio de tu pueblo. Señor, quita toda ansiedad, todo dolor, toda desolación, toda tristeza. Señor, en el nombre de Jesús, toda tristeza, todo espíritu decaído, toda depresión, toda necesidad, Señor, toda autocondenación, Señor, quítela. Haz milagros en los corazones de mis hermanos. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Tú créele que el Espíritu Santo, no importa que no hayas recibido, el Espíritu Santo te va a dar la respuesta cuando Él crea que es conveniente. En el nombre de Jesús, dile, Señor, quebranta cadenas, quebranta murallas, quebranta ancestrales. Dile, Señor, suelta cadenas de opresión, quebranta ataduras. Dile, Señor, suelta las cadenas en mis hijos, familia, quebranta todo yugo a causa de la unción se va a podrir. Dígale, Dios mío, dile, Señor, te rogamos, Espíritu Santo,
Díselo tú allí donde tú estás. Dile, Señor, cada petición, cada necesidad que hay en tu corazón, cada uno de ustedes allí en el lugar donde están. Dile, Señor, toma el control de mi vida. Dile, Señor, toma el control de esta necesidad, Padre. Toma control de este dolor. Dile, Señor, llena mi vida. Dile, Señor, llena mi vida. Derrama del poder. La promesa del Espíritu Santo, Señor, sea derramado. Dile, sea derramado esa presencia. Que esa autoridad del Espíritu Santo sea derramado en mi corazón. Así como te derramaste en el día de Pentecostés. Dile, Señor, sea derramado, Señor. Dile, Señor, derrama de la presencia, del poder, la autoridad del Espíritu Santo. Así como allá en Jerusalén, en el aposento alto, estaban todos clamando y orando. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que aflige tu alma? ¿Qué es lo que a ti te detiene? ¿Qué te detiene para que puedas recibir la presencia de Dios? Él es el Manuel, Él es Dios con nosotros, Él es todopoderoso, Él está contigo, Él te escucha, Él te escucha. Habla con Él, dígale, Señor, tú eres, porque la palabra del Señor dice, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bajo la autoridad del Espíritu Santo, ora al Señor, ora mi hermano y mi hermana. Dile, Señor, yo proclamo en el nombre de Jesús libertad en mis hijos, en mis familias. En el nombre de Jesús, sanidad en las personas por las cuales tú estás orando. Milagros van a suceder, pero hay que creer. Tú tienes que creer. Esa llenura del Espíritu Santo en tu vida va a llegar. Pero si tú crees que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesucristo, si esas ataduras se rompen en el nombre de Jesucristo, si tú crees que la sangre de Jesucristo sana toda enfermedad, limpia todo pecado, quiebra toda maldición y toda herencia, ancesava, grandosa bajai, sí, oh bajaya baikaya, grande la sobajai, sí. Oh, grande y shahai, llena, mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena estos templos. Porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu. Llénanos, Señor, tu presencia. Porque estamos conectados en el Espíritu. Estamos orando, clamando en el Espíritu. En el Espíritu, grande, maravillosa. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toda tristeza, todo dolor, Señor, quítalo, consagra a mis hermanos aquí, Padre, conságralos, consagra sus mentes, todo espíritu que está impidiendo, Padre, quebranta en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ministra, Padre. Oh, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias porque he de ver, Padre, la respuesta de mi clamor. Tú nos has hecho libres. Tú nos has dado a nuestros corazones, Señor, esa fuerza, Señor. Tú has derramado esa fortaleza, el bálsamo y la medicina, Señor. Gracias, oh maravilloso. Ayúdanos que cada día podamos vivir en el Espíritu, Señor. En el Espíritu, Padre. Gracias, Señor. Gracias.